Buenos días a todos. Os presento a Antonio Saiz Ayala, jefe de sección del Hospital Universitario Central de Asturias, que nos hablará hoy de la imagen diagnóstica del globo ocular, sobre todo en el TAC y la resonancia magnética. No vamos a ver imagen de ecografía. Así que adelante, Antonio, cuando tú quieras. Buenos días, muchas gracias a Salvador Pedraza por su gentil invitación. Y vamos a empezar, que es una presentación un poco larga, con los métodos de imagen en el globo ocular. Vamos a introducir la charla con repaso anatómico, técnicas de imagen y luego vamos a describir la patología más habitual. Recordar que el globo ocular está formado por tres capas, la esclera, coroides y retina, que tenemos tres cavidades, la cámara anterior, cámara posterior y la cámara vítrea. La cámara vítrea corresponde al vitrio y vemos aquí la membrana hialoides, que sería una membrana muy fina que rodea al cuerpo vítreo. Bajo el punto de vista clínico, dos segmentos, segmento anterior, que incluye la cámara anterior y cámara posterior, y el segmento posterior, que sería el cuerpo vítreo. La uvea es la capa más vascular, está irrigada por las arterias ciliares anteriores y posteriores largas en la zona del iris y cuerpo ciliar, y por la coroides está irrigada por las arterias ciliares posteriores. El drenaje se produce por las cuatro venas vorticosas, que veis aquí señaladas en este esquema, y esta capa la vamos a poder identificar en las secuencias T1 con gadolinio. Veis aquí el iris, cuerpo ciliar y todo el realce de la uvea, de la esclera. Por fuera veríais la hipointensidad de la esclera. Aquí el disco óptico normal, no vamos a ver nada especial. Si trabajamos con secuencias Fiesta 3D, vamos a ver esa pequeña excavación normal y recordar que en esta zona pues, se va a producir, en esta lámina cribosa de la esclera, van a pasar los filetes para el nervio óptico y la entrada de la arteria central de la retina. Cuando se produce una hipertensión intracraneal, vamos a poder ver en escáner o en resonancia esa inversión, esa elevación de la papila, con esas pequeñas zonas convexas en la zona típicamente de las papilas y la distensión del espacio perióptico en las secuencias T2 o en el escáner. El pseudoedema de papila, ya sabéis, producido por el acúmulo de proteínas que calcifican en la zona de la papila, típicamente del cuadro de Drusas, que lo vamos a hacer con facilidad con escáner, que pueden localizarse tanto en la papila, con estos acúmulos proteináceos, como en la mácula. En ocasiones vamos a ver orientaciones anómalas, oblicuas, de la unión del eje del disco óptico, y es lo que conocemos con el síndrome del disco inclinado. Vamos a repasar los espacios, el espacio subhialoideo entre la hialoides que rodea el vitrio de la retina, el espacio subretiniano entre las capas de la retina, el espacio supracoroideo entre la coroides y la esclera, el espacio de teno entre la esclera y la fascia bulbi que rodea al globo ocular y el espacio subconjuntival entre la conjuntiva vulvar y la esclera. Vamos a ver algún ejemplo. Ya sabéis que el desprendimiento del vitrio posterior se relaciona con el envejecimiento. Un gran porcentaje de pacientes mayores de 70 años van a tener algún grado de desprendimiento subhialoideo que, si progresa y se hace más grande, pues adquiere esta morfología característica. Puede existir o no una hemorragia subhialoidea asociada. Acordaros que existen casos en hemorragias intracraneales en las que vamos a poder identificar estos pequeños hemorragias subhialoideas posteriores, que se conoce con el síndrome de Terso. Cuando se desgarra la retina, se va a producir este desprendimiento reumatógeno en la mayoría de las veces, y va a pasar este líquido y va a separar la retina neurosensorial del epitelio pigmentario, separando la retina. En las fases iniciales, en ecografía, vamos a poder ver estos pequeños derrames, estos desprendimientos de retina, y la morfología típica va a ser en V, desde la papila hasta la ora serrata. Lo podemos ver en ecografía, lo podemos ver en escáner o en resonancia, con distintas intensidades dependiendo si el desprendimiento es seroso o es hemático. Acordaros que cuando se produce un derrame en el contexto de una metástasis, pues es muy habitual ver un derrame masivo, un desprendimiento de retina masivo, hiperintenso por su contenido hemático. El desprendimiento de coroides va a estar condicionado por la anatomía de las venas vorticosas que anclan a esta capa, y con va a dar este aspecto de lente biconvexa con realce
la propia coroides y que lo vamos a ver habitualmente en el contexto de posquirúrgico, traumático o en infecciones. Aquí veis una endoftalmitis y vais a ver cómo va a coexistir un derrame, un desprendimiento coroideo anterior y un pequeño desprendimiento de retina posterior que en el plano coronal muchas veces vamos a verlo como una imagen circunferencial. Cuando existe un derrame, un desprendimiento coroideo hemático, pues vamos a tener problemas de diagnóstico diferencial con el melanoma de coroides. Los tratamientos quirúrgicos del desprendimiento, el cerclaje, vamos a ver esta imagen en anillo, característica que a veces se combina con retinopexia neumática, es decir, con la introducción de aire para intentar que se pegue la retina a la coroides, y también a veces con implantes de aceite de silicona, que van a tener esta imagen de más de 100 unidades Hansfield en el TT y que van a tener esta hiperintensidad en T1, en T2, con el típico artefacto de desplazamiento químico, de chemical shift en la dirección de la frecuencia. La fascia de Tenon o fascia bulbi va a recubrir la esclera desde la papila hasta el limbo esclerocorneal, y aquí, como veis en este cadáver que se ha inyectado contraste, este espacio de Tenon o espacio de la fascia bulbi va a estar en relación con la inserción de los músculos extraoculares. Esta anatomía o esta fascia va a condicionar la morfología de ciertos procesos. Por ejemplo, aquí veis una ocupación del espacio de Tenon por pus, en una endoftalmitis, por sangre, en un hematoma o por la invasión desde un tumor ocular. El espacio subconjuntival, pues a veces vemos en estos casos de conjuntivitis alérgicas con mucho edema, podemos ver esta disección entre la conjuntiva vulvar y la esclera, o podemos también ver a veces en conjuntivitis víricas pues sangre, un hematoma. Aquí podemos encontrar dermoides aislados o dentro de síndromes como de Goldenhar, en el que vamos a ver estas pequeñas lesiones de intensidad de señal grasa características por delante de la córnea. En la exploración clínica, como ya hemos hablado antes, en el contexto de la urgencia, pues vamos a apoyarnos siempre en el escáner, en el trauma severo, en las infecciones avanzadas, y siendo la ecografía y la resonancia pues las técnicas más habituales. La ecografía tiene el hándicap, como hemos dicho, de que es un operador dependiente y que depende de la experiencia y de la habilidad del explorador. Acordaros que si hay una sospecha de cuerpo metálico en la córnea o en el globo ocular, es imprescindible hacer radiografía simple o escáner y sería una contraindicación absoluta para resonancia magnética. Nosotros utilizamos equipos de 1,5 o de 3 teslas con las antenas habituales y normalmente lo vamos a utilizar cuando queremos mayor resolución, antenas de superficie, normalmente de 7 centímetros, y las vamos a poder combinar. El equipo permite combinar la antena de cráneo con las antenas de superficie, por lo menos en los equipos Siemens. Vamos a hacer las secuencias habituales. Muchas veces nos vamos a basar en secuencias Vive, 3D isotrópicas que nos permiten unas reconstrucciones de alta calidad en los 3 planos del espacio, y utilizamos contraste, por supuesto, para realzar la coroides en T1 o en FLAIR, sobre todo cuando queremos llegar a hacer estos diagnósticos muy precisos de la invasión del nervio óptico. Las secuencias de difusión van a tener interés sobre todo en la patología infecciosa, en la endoftalmitis o también en la evaluación de los tumores, puesto que los niveles de ADC se correlacionan con la malignidad o benignidad de ciertos procesos. Nosotros no hacemos estudios dinámicos de contraste pasado, o sea, secuencias de perfusión T1, pero sí hacemos estudios dinámicos y obtenemos estas curvas que nos van a dar una idea de la microvasculatura tumoral, y también tenemos cierta experiencia en la valoración de las lesiones benignas con respecto a las malignas, que tienen estos tipos de curva tipo 2 y tipo 3 más habitualmente. En traumatismos oculares, uno de los diagnósticos que más se nos pide es la rotura ocular. Aquí vamos a ver
tenemos que analizar el volumen del globo ocular, las alteraciones del contorno, la presencia de cuerpos extraños o gas, o también estas anomalías o este aplanamiento de la cámara anterior, que también es muy característico. Cuando el ojo está roto, cuando la salida de vitrio es muy grande, pues es un diagnóstico fácil, pero cuando son pequeñas pérdidas, pues va a ser más difícil, lógicamente. A veces la resonancia magnética nos va a permitir ver incluso la zona de la esclera discontinua. La sangre la vamos a ver muy bien en cámara anterior, intravítrea o a nivel retrovulvar con escáner sin ningún problema, y estar atentos también al síndrome compartimental de la órbita, en el que es característica esta forma en púa de guitarra, en la que se está produciendo un estiramiento del nervio óptico con problemas a veces de isquemia irreversible y ceguera en estos pacientes. Esto es una urgencia que hay que avisar cuando veamos esta deformidad tan importante del globo ocular. La catarata intumescente, cuando se rompe la cápsula del cristalino, vamos a obtener rápidamente una hidratación de la córnea y una pérdida de densidad característica. Luxaciones, fácil diagnóstico, desprendimientos, luxaciones, y acordaros también que a veces vamos a ver luxaciones no traumáticas en patología en conectivopatías como en el Marfan o la homocistinuria, en la que vamos a ver desprendimientos bilaterales. La tisis vulvis, la involución, calcificación y colapso del globo de cualquiera del origen, normalmente son postraumáticas, y recordar que también es muy frecuente en escáner ver calcificaciones en las placas esclerales seniles, típicas en las inserciones de los rectos interno y externo, calcificaciones en la tróclea, las drusas que ya hemos visto, y también mucho más raro la presencia de osteomas coroideos, que son lesiones benignas habitualmente presentes en mujeres jóvenes. Perdón. Los dispositivos de drenaje en glaucoma son también bastante frecuentes, como la válvula de Hammett, pero también pensar que en la zona del limbo esclerocorneal es frecuente que se puedan poner pequeños microimplantes que nos van a plantear el diagnóstico diferencial con pequeños cuerpos extraños metálicos. Las anomalías congénitas más importantes, empezar por el glaucoma, el buftalmos, normalmente secundario a glaucoma congénito de ángulo abierto. Vamos a ver un ojo aumentado de volumen, un nervio óptico atrófico, anomalías en la cara anterior, y esta es una de las causas de ceguera más importantes en el mundo. El glaucoma puede estar asociado a múltiples síndromes, como os pongo aquí el clásico ejemplo del ojo buftálmico en una neurofibromatosis con la displasia del ala mayor del esfenoides característico. Los colobomas son defectos congénitos del cierre de la fisura coroidea que pueden afectar tanto a párpado como a iris o a cualquier parte del globo ocular o del nervio óptico. Son hereditarios y básicamente, típicamente bilaterales. Aquí veis la clásica imagen con ese defecto de coroides y retina y con ese saco vítreo, con esa morfología característica en forma de 8 del coloboma coroido-retiniano. Los estafilomas son ya defectos adquiridos por debilidad y adelgazamiento de la pared, que van a condicionar, normalmente son degenerativos, aunque pueden ser postraumáticos o infecciosos, que afectan a la zona posterior con esta morfología en pera y con pequeñas vesículas o evaginaciones locales, como correspondería a este estafiloma peripapilar. La anoftalmía y microftalmía son los defectos congénitos oculares más frecuentes detrás de la catarata congénita y van a tener una incidencia no despreciable. Normalmente son raros que sean formas aisladas unilaterales y los vamos a ver formando parte de síndromes genéticos más grandes. Aquí veis una pequeña microvesícula residual como globo ocular o en un síndrome de Norrie con una ceguera congénita bilateral. En cuanto a las causas de leucocoria, pensar que el retinoblastoma, la persistencia de vitrio y la enfermedad de Coa van a ser las lesiones que con más frecuencia van a justificar la leucocoria. El retinoblastoma es un tumor benigno, agresivo, de rápido crecimiento y con alta capacidad de producir metástasis. Se va a producir en 1 de cada 18.000 nacimientos y van a poder ser esporádicos o hereditarios. Las formas hereditarias son más frecuentes que sean bilaterales y un porcentaje pequeño de estas retinoblastomas bilaterales van a tener un tercer tumor, lo que hablamos de retinoblastoma trilateral,
En este caso, pues clásicamente un pineoblastoma en la región pineal. Fijaros cómo es llamativo que muchas veces la segunda lesión, cuando son bilaterales, va a ser de muy pequeño tamaño y muchas veces de difícil identificación. Aunque las guías, aunque cuando hace años se consideraba el escáner una técnica ideal para detectar retinoblastoma, ahora en las guías se tiende a evitar realizar escáner en estos niños, dado que son especialmente sensibles a la radiación con respecto a la población general. O sea que antes estaba indicado y ahora se evita y se prefiere ecografía o resonancia. El crecimiento del retinoblastoma puede ser hacia adentro, endofítico, hacia el vitrio, o puede ser exofítico, hacia la coroides. Y esto va a condicionar los crecimientos de los exofíticos hacia la extensión extraocular o la extensión hacia el nervio óptico, como veis en este escáner o en estas resonancias. Y los endofíticos van a producir siembras dentro del vitrio, como veis aquí, pequeños focos en la cámara anterior, o luxación de cristalino y hemorragia, es decir, tienen un comportamiento algo distinto. La segunda causa de leucocoria sería la persistencia de esa vasculatura fetal, la persistencia del vitro primario. Vamos a poder identificar muchas veces la arteria hialoides, incluso con flujo en el interior de la misma, masas retrolentales, anomalías de la cámara anterior y sobre todo microftalmia. Puede ser en síndrome aislado o asociado a procesos más importantes como enfermedad de Barbour o Norrie, donde vamos a tener también afectación cerebral extensa, como en este caso de lisencefalia, alterotopias en banda, polimicrogiria, genesia de cuerpo calloso, etc. La enfermedad de Coats sería la tercera causa de leucocoria. Se va a producir unas telangiectasias retinianas con vasos irregulares y microneurismas que van a dar como consecuencia pues, exudados intrarretinianos o derrames, desprendimientos de retina masivo con un ojo de tamaño normal, pero denso en escáner y con alteraciones típicas en resonancia magnética. En cuanto a los tumores, el melanoma coroideo es el segundo tumor más frecuente en el adulto, detrás de las metástasis, normalmente localizado en el polo posterior, en la coroides, o afectando también al cuerpo ciliar, y mucho más raros a nivel del cuerpo ciliar o en el propio iris. Son lesiones invasivas localmente y con una tendencia a las metástasis grande, que van a presentar metástasis hasta en el 50% en la evolución de estos pacientes. Normalmente los factores pronósticos van relacionados con la edad del paciente, el tipo celular, el tamaño y localización, el patrón de crecimiento y la localización de estas lesiones. Son lesiones espontáneamente hiperintensas en las secuencias de uno cuando tienen melanina y hay que decir que existe hasta un 15% de lesiones que no van a tener melanina, no van a ser amelanóticas, pero un porcentaje también muy amplio vamos a poder tener un componente melánico y otro amelanótico. Cuando rompe la membrana de Bruce, da esta forma característica en champiñón o en botón de camisa, característica tanto en ecografía como en resonancia. La técnica es, por supuesto, la ecografía en manos expertas con la capacidad de realizar estudios Doppler para identificar la vasculatura del tumor. Para pequeñas lesiones, pues lógicamente por debajo de 2 milímetros es el campo de la tomografía de coherencia óptica y el estadiaje pues está más en manos de la resonancia magnética. Las indicaciones serían la caracterización, ver exactamente la pigmentación profunda de las áreas del tumor, la estratificación local, con la extensión, si existe o no extensión extraescleral. A veces estudios hablan de la capacidad del ADC para evaluación pronóstica y en cualquier caso la evaluación pre y post radioterapia también es una indicación de resonancia magnética. Aquí veis las formas lenticulares, más planas, más difíciles para resonancia y la forma de cúpula, de champiñón, son más frecuentes con la extensión extraescleral hasta en el 7%. Las formas difusas son escasas, pero realmente son difíciles de diagnosticar e incluso nos van a poder simular procesos inflamatorios de escleritis posterior. Como veis aquí, a veces las lesiones son muy planas y son muy difíciles de identificar. Las curvas las utilizamos y realmente sí que encontramos patología benigna con curvas tipo 1 y más
y tipo 2 y tipo 3 más habitualmente en lesiones más agresivas, tipo melanoma, e incluso podemos identificar distintas áreas dentro del tumor. La invasión extraocular se va a producir casi en el 10% de los casos a través de los canales emisarios de las arterias ciliares y venas vorticosas, y es importante también definir si existe una extensión del nervio óptico poslaminar por detrás de la lámina cribosa, puesto que este hallazgo contraindicaría la radioterapia en estos tumores. Aquí veis el clásico ejemplo de diseminación perineural de un melanoma avanzado. El diagnóstico diferencial, lógicamente, hay que hacerlo con las lesiones melánicas. El nevus coroideo tiene una alta prevalencia. Fijaros que esta lesión tiene una curva tipo 1 de baja agresividad, y el melanocitoma de papila también es una lesión rara, que hemos tenido alguna, que se trata de una martoma que procede de los melanocitos de la lámina cribosa, y veis que es también hiperintensa en T1 y por lo tanto nos va a confundir con el melanoma de coroides, pero la localización típica en el entorno de la papila y la exploración clínica pues nos va a ayudar. El angioma coroideo es el tumor benigno más frecuente, normalmente son lesiones posteriores, discoideas, que no son hiperintensas en T1 como el melanoma y que van a tener un realce muy intenso, que lo podemos también identificar en estudios Doppler. Cuando se asocia al síndrome de Sturge-Weber, pues van a ser más difíciles de diagnosticar porque son formas ya difusas. Veis que hay un realce, pero cuando es bilateral y simétrico es difícil de identificar, y cuando es unilateral pues es más fácil ver estas asimetrías en la captación de la coroides. Las metástasis oculares van a ser el tumor más frecuente, más frecuente que el propio melanoma, y lo vamos a normalmente secundarias a cáncer de mama o cáncer de pulmón, y va a tener formas circunscritas, difusas, y muchas veces van a ser bilaterales. Son lesiones, como veis, muchas veces posteriores, asociadas al desprendimiento de retina, y en ocasiones son difíciles de identificar si no tenemos la resolución adecuada. El patrón de curvas para también tipo 3, agresivo, con wash-in y wash-out rápido de estas lesiones. El linfoma intraocular primario es muy raro, se considera una variante del linfoma del sistema nervioso central, y va a existir una afectación del sistema nervioso central hasta en el 34% de los casos. Muchas veces es un linfoma de difícil diagnóstico, infradiagnosticado, puesto que la presentación clínica simula procesos inflamatorios o uveitis. El linfoma de coroides es un linfoma ya de más bajo grado, el linfoma no Hodgkin tipo B, y veis que tiene esa tendencia clara a traspasar la esclera hacia la región epivulvar, en la zona de la cápsula de Teno. El linfoma MALT asociado a mucosas es el más frecuente en este área, y es típicamente la presencia de estas imágenes de tono asalmonado subconjuntivales son características, ya que veis la clásica lesión ocular, pero también con lesiones en la conjuntiva o lesiones extranodales en otras partes del cuello que tenemos que buscar para intentar hacer el diagnóstico. El linfoma de órbita y anejos, ya sabéis que tiene un predominio anterior, pueden ser bilaterales, y lo característico del linfoma, aparte de su bajo ADC, va a ser esta tendencia a no deformar o no improntar de manera significativa el globo ocular, sino que se amolda a las estructuras orbitarias, y eso es bastante característico del linfoma. En cuanto a las inflamaciones, recordar que es una patología normalmente idiopática, de difícil diagnóstico, en pocas ocasiones, en menos ocasiones va a estar asociado a procesos inflamatorios más específicos. El diagnóstico básicamente es clínico, y vamos a diferenciar básicamente dos tipos, la escleritis y la uveitis. La escleritis posterior, nosotros vamos a ver un engrosamiento, una falta de definición de la unión del nervio óptico con el globo ocular, lo que se hacía con el antiguo signo de Bernardino. Veis ese realce de la esclera y epivulvar en esa zona posterior. Cuando está asociado a otras enfermedades sistémicas, pues vamos a poder ver escleritis posterior bilateral. Por ejemplo, aquí veis un realce asociado a lupus o enfermedad de Wegener. Es decir,
bilateral y simétrico, y en este caso pues veis una escleritis difusa unilateral, que vemos un realce de las cubiertas del globo ocular, muy distinto y asimétrico con respecto al globo normal. Un caso raro de escleritis sería la escleritis necrotizante no inflamatoria, asociada habitualmente a artritis reumatoide de larga evolución, en el que vamos a ver zonas de necrosis de la propia esclera, que nos permite visualizar directamente la uvea, con ojos deformados, con importantes buftalmos, estafilomas o discontinuidad incluso de la esclera, ¿no? Con esta imagen ecográfica, el ojo normal y el ojo con escleritis necrotizante. La uveitis también se va a caracterizar clínicamente por la presencia de dolor, van a ser normalmente cuadros autoinmunes, idiopáticos, y vamos a ver este realce típico de la esclera asociado a alteraciones también en la intensidad de señal del cuerpo vítreo habitualmente, y clínicamente se van a distinguir pues, la uveitis anterior, la intermedia, la posterior y la panuveitis. Realmente los métodos de imagen donde tienen un papel serían las formas posteriores o la panuveitis, puesto que el diagnóstico de la uveitis anterior es clínico y el manejo también. A veces la uveitis puede tener formas focales, no difusas, y que en este sentido nos van a dar una impresión de tumores en un aspecto pseudotumoral con el que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Aquí os pongo un ejemplo de una panuveitis en la que no solamente está afectado el tracto uveal, sino también todas las estructuras adyacentes a la esclera van a estar afectadas con ese engrosamiento, esa infiltración de la grasa, incluso con miositis, celulitis preseptal o perineuritis. Esta es la panuveitis clásica. La inflamación, el antiguo pseudotumor, la inflamación orbitaria idiopática, también tiene formas anteriores de periscleritis o esclerotenonitis. Veis aquí la infiltración de todas las cubiertas del ojo, afectación perineurítica o del globo posterior, de la grasa retrovulvar, con esa marcada hipointensidad de señal en las secuencias T2. Y la sarcoidosis, por supuesto, también tiene la capacidad de simular, es la gran simuladora, y puede afectar al globo ocular con uveitis anterior o panuveitis. Es característico que encontremos en el estudio intracraneal pues, nódulos leptomeningeos, y que muchas veces ante la sospecha de este proceso pues lo importante es recurrir también a otros métodos de imagen más sencillos como una placa de tórax en el que podemos encontrar patrones característicos. Para finalizar, la endoftalmitis infecciosa es un diagnóstico típicamente, clínico, y que se lo vamos a poder asociar normalmente a cuadros de cirugía o trauma en pacientes diabéticos de larga evolución, inmunodeprimidos, y vamos a ver ese engrosamiento, proptosis, aumento de densidad del vítreo característicos, y la resonancia magnética pues realmente nos va a poder ayudar sobre todo con las secuencias de difusión para confirmar el diagnóstico, en el que vamos a ver esa restricción característica de los exudados inflamatorios o del pus, asociado muchas veces a desprendimientos coroideos y alteraciones severas de la intensidad de señal del cuerpo vítreo. Como conclusiones, la patología ocular es relativamente poco frecuente, salvo no estamos acostumbrados a ver en urgencias los traumatismos y los procesos inflamatorios, pero hay mucha patología muy poco frecuente. Por lo tanto, el diagnóstico preciso va a necesitar de la ayuda clínico-analítica en la mayoría de los casos, y muchas veces vamos a tener una baja especificidad de los hallazgos. Cuanto mejor hagamos la técnica utilizada, cuanto más resolución tengamos, vamos a aumentar nuestra capacidad diagnóstica, y si tenemos opción a hacer técnicas avanzadas, pues es recomendable intentar hacerlas, aunque a veces el pequeño tamaño o el movimiento del globo ocular o del paciente no nos lo van a permitir. Hay signos de imagen específicos, característicos, que nos van a permitir hacer el diagnóstico en muchos cuadros, y que también a veces el diagnóstico radiológico preciso, sobre todo en el estadiaje de tumores, va a tener implicaciones terapéuticas importantes. En cualquier caso, el radiólogo debe estar familiarizado con todas estas patologías, y precisamente yo creo que es
la falta de diagnóstico en muchos casos es la falta de conocimiento de ciertas patologías específicas en dicha área. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio Saiz, por esta presentación. Has sido muy humilde diciendo que tenías poca casuística, porque esto sí que es mucha casuística de lesiones orbitarias. Tenemos una serie de preguntas. Como vamos bien de tiempo, te las voy leyendo poco a poco. Y Santiago, si quieres participar, también podrías en la resolución de las mismas. Entonces tenemos la primera pregunta, que es de Salva. Nos dice: en tu experiencia, ¿los informes radiológicos de la patología ocular deberían de seguir un modelo de informe estructurado con valoración de datos cuantitativos? Bueno, a la respuesta sí, sí, deberían. Otra cosa es que, dada la baja incidencia y la baja casuística, pues que un informe estructurado de globo ocular pues no es muy frecuente que hagamos. Nosotros hacemos una descripción estructurada en el sentido no formal, pero sí que hay que intentar precisamente valorar cada una de las estructuras orbitarias afectas y, sobre todo en patología tumoral, ser lo más preciso a la hora de valorar, sobre todo que no se nos pase en el informe distintos detalles que puedan tener implicaciones luego en el tratamiento del paciente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿en tu experiencia la TC de doble energía tiene utilidad en la valoración de la patología ocular? Bueno, probablemente. La cuestión es que ahí sí que no tenemos casos, no tenemos casuística que os pueda, o experiencia personal que os pueda aportar. Entiendo yo que puede en algún caso ser útil, pero no tengo experiencia en ese área. Santiago, no sé si en vuestra experiencia. Sí, nosotros tampoco realmente la TC pues, se utiliza en este ámbito para el traumatismo y no tenemos demasiada casuística. Realmente pues, un TAC dual en el traumatismo pues, nos podría ayudar a lo mejor pues, a valorar pues, los cuerpos extraños o el distinguir si se pone contraste, pues la sangre, hacer un basal virtual. O sea, podría tener algunas ventajas la adquisición dual en sí, pero pues, tampoco tenemos demasiada experiencia, ¿no? Tenemos aquí una duda eterna de si es mejor usar una resonancia de 3 teslas en vez de una de 1,5 teslas en la valoración de la patología ocular. Bueno, yo creo que los dos equipos son suficientes. Nosotros tenemos más experiencia, precisamente la alta demanda del 3 teslas, pues muchas veces nos limita al 1,5, pero en general la máquina que utilizamos más estándar es el 1,5 y la resolución que obtenemos cuando combinamos la antena de cráneo con la antena de superficie es óptima, yo creo que es óptima. O sea, igual de buena o más sería la 3 teslas, pero yo creo que con 1,5 es utilizado, optimizado, es suficiente. Sí, adelante. Sí. No, yo pienso que lo más importante, más que la intensidad, es esmerarse en la adquisición, ¿no? Y pues eso, lo que comenta el doctor Saiz, que poner las antenas y poner las secuencias adecuadas para la patología que estás buscando, pues es más importante que la intensidad de campo. Nosotros empezamos estudio normal con la antena de cráneo y valoramos siempre, según lo que veamos, valoramos si es necesario abrir la antena, ponerla de superficie y hacer unas secuencias extras añadidas a las que ya tenemos. Eso lo valoramos sobre la marcha. Sí, es como labor de artesanía un poco, ¿no? Sobre el caso, ¿no? De estar ahí a pie de máquina. Correcto. Bueno, esta pregunta creo que ya la habéis respondido y era si teníais establecida una unidad multidisciplinar con oftalmólogos y neurólogos para la valoración de los pacientes con patología ocular. Nosotros no. no. En nuestro caso no. No, pero que al haber tan poca casuística, quizá podría ser interesante incluso hacer sesiones a cabo, yo que sé, 3 al año interhospitalarias, ¿no? Porque correcto, sí. esto, claro, sería una manera de ganar bagaje que
lamentablemente, pues a mí por lo menos me deja bastante, o sea, me da bastante inseguridad enfrentarme a uno de estos casos. Y de hecho, uno de los participantes, Víctor Orbach, de los asistentes a la sesión, nos ha comentado algo similar de hacer sesiones vía teleconferencia para comentar los casos cada 3 meses, por ejemplo, entre distintos hospitales. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu experiencia con la valoración de las retinoblastomas? ¿Los radiólogos tenemos más protagonismo en el diagnóstico y tratamiento de los retinoblastomas? Sí. Bueno, como ya comenté antes, nosotros tenemos ahora ya dividida la pediatría, la neuropediatría de la neuroradiología de adultos y son ellos los que tienen más contacto con los clínicos y entiendo que sí lo deben hacer, pero que nosotros no estamos implicados directamente en esta patología. Vale, muy bien. La siguiente es, ¿tú crees que los algoritmos de la inteligencia artificial podrían ayudar a la interpretación de la patología ocular? Seguro, la respuesta es seguro. La inteligencia artificial la vamos a aplicar a todo y a esta patología también. Yo creo que aquí, más que inteligencia artificial, lo que necesitamos es tener una buena imagen, una adquisición lo más correcta y lo más de mayor resolución posible, y a partir de ahí seguro que la inteligencia artificial nos va a ayudar en el futuro, seguro. ¿Qué opinas tú, Santiago, al respecto? Sí, bueno, yo pienso que todavía estamos un poco en fases iniciales en esto, ¿no? Y sobre todo en esta área anatómica, pero bueno, seguro que aquí se puede desarrollar un campo teniendo en cuenta, ¿no? Pero no perdiendo la oportunidad, subirnos a este carro también en este tipo de patología, pero bueno, que no tenemos experiencia, por eso precisamente porque tenemos poca casuística, ¿no? Y se han emprendido pocos trabajos. Perfecto. Otra pregunta más, ¿cuáles son los retos en los próximos años en el diagnóstico de la patología ocular? Bueno, los retos yo creo que es el estandarizar los protocolos de técnicas avanzadas, por lo menos en el campo, mientras que el escáner, bueno, no sé si la tecnología dual va a tener impacto en urgencias, eso podría ser una de las áreas a desarrollar, pero probablemente el estandarizar unos protocolos con técnicas avanzadas, por ejemplo, ya hemos dicho que nosotros hacemos secuencias dinámicas para obtención de curvas, pero también se pueden hacer estudios de perfusión, de Dynamic Contrast Enhancement, o sea, de perfusión T1, que probablemente se hagan de rutina, más estandarizadas y que probablemente nos ayuden a la valoración de la patología tumoral de una manera más consistente, sí. No sé si quieres añadir algo más, Santiago. Bueno, sí, yo creo que precisamente como para estandarizarlo y tener, o sea, y difundir a todo el radiólogo pues, cómo mirar los globos oculares, es importante, pues yo creo que haya grupos como de expertos, ¿no? que podamos hablar y debatir sobre esto y luego pues hacer algún tipo de consenso, ¿no? que pueda pues, ayudar en general, o herramientas que ayuden al radiólogo general, ¿no? para poder enfrentarse a esto. Entonces es trabajo como yo creo que de que la gente, de clústeres, ¿no? De que la gente se junte para poder pues, dar unos tips así generales sobre diagnóstico y técnica. La siguiente pregunta también es así un poco general. ¿En tu experiencia podría ser útil la impresión 3D en la planificación del tratamiento de la patología ocular? ¿Impresión 3D? Sí. Bueno, sí, probablemente uno de los hándicaps, o sea, una de las cosas más interesantes a la hora de que se pide a la resonancia magnética es ese estudio anatómico volumétrico lo más preciso posible
de los tumores. La base de implantación, siempre hay importante cuánto mide la base de implantación, cuánto es el espesor del tumor y el volumen global a la hora de planificar la radioterapia. Probablemente sí, un estudio antes de realizar la radioterapia, estudio 3D, pues sería interesante para la planificación. Los problemas de la resonancia actualmente yo lo veo es la invasión, ya veis, la invasión de esclera, ¿qué porcentaje de esclera está invadida? ¿Existe o no extensión extraescleral? ¿Cuánto es su tamaño? Ese tipo, la invasión del nervio óptico, ¿está pasando la lámina cribosa? La invasión no la pasa, o sea, es decir, cuanto más preciso seas capaz de definir los límites del tumor, con impresión 3D o no asociado, pues mejor se va a planificar la radioterapia y el manejo de estos pacientes. O sea, ahí sí que es crítico el tener calidad suficiente para, en base a la extensión extraescleral o de nervio óptico, planificar el tratamiento óptimo del tumor. Ahí sí que es fundamental. Y probablemente el modelo de impresión pues podría tener utilidad. Perfecto. La siguiente pregunta es acerca de las técnicas de medicina nuclear. Si crees que el PET-TAC y la PTRM pueden ser útiles en la valoración de estos pacientes. Bueno, yo creo que sí, forman parte del estadiaje global, más que de la valoración de la patología propiamente ocular, pero en casos concretos, bueno, no sé si no tiene la medicina nuclear no tiene resolución espacial de los conceptos que estamos hablando ahora mismo, intraoculares, de valoración de extensión extraescleral, ¿no? Pero, por supuesto, que tienen el papel, como siempre, en el estadiaje global, ¿no? Los melanomas van a poder hacer metástasis, o el retinoblastoma, metástasis a distancia, y por lo tanto el papel de la medicina nuclear, yo creo, ahora mismo está en esa estadificación correcta de estos tumores. Bueno, tenemos muchísimas felicidades a Antonio por parte de los asistentes de la sesión. Muchas enhorabuenas. Bueno, te felicitan por la casuística también. Y hay una pregunta más, una última, que es la ecografía ocular en modo A, si se aplica en el diagnóstico. ¿Perdón? ¿Ecografía? Ocular en modo A, si se aplica en el diagnóstico. No hemos hablado de ecografía, pero han hecho una pregunta acerca de la ecografía. Ya, bueno, pues yo no soy el experto en ecografía modo A y B, pero entiendo que tiene su papel, pero no es un ámbito en el que yo trabaje. No soy la persona para contestar esa pregunta. Bueno, por mi parte, decirte, Antonio, que me ha parecido una sesión realmente completa, excelente, con una casuística increíble. La verdad es que no se ve mucho resumen de patología ocular que incluya tantas patologías diferentes, y lo cierto es que me voy a guardar el PDF. Sí, sí. Yo también, que me sumo a estas felicitaciones, pues es espléndido la iconografía que has reunido aquí y que ya sabemos a dónde recurrir, a qué PDF y a qué experto. Encantado de que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Queréis hago un pequeño resumen? Bueno, primero de todo, daros las gracias a cada uno de vosotros. Gracias, Nerses, por tu excelente moderación. Gracias también, Santiago, por tus comentarios de experto, y sobre todo, Antonio, me uno a mis compañeros. Bueno, magistrado, a tener al lado siempre tu PDF para consultar casos, porque ha sido maravilloso, ¿no? Como las conferencias de la AFIP, de los grandes neuroradiólogos y radiólogos de Estados Unidos. Bueno, yo, para hacer un resumen, yo creo que nos has dado claves. Nos has dicho que tenemos que tener una técnica adecuada, que un poco elaborar, que ha comentado Santi también, hecho muy bien la secuencia. Aparte de la técnica, también nos has hablado de que hay que conocer los datos radiológicos de cada una de la patología, lo has explicado muy bien. Después nos has dicho los retos, has dicho, oye, quizás tendríamos que trabajar en la invasión de la esclera, la extensión extraescleral, la invasión del nervio óptico, ¿no? Trabajar un poco más en este tema. Y después has comentado que todo que es poco frecuente, intentar a ver si podemos hacer comunicación con los oftalmólogos, o incluso sesiones casi interhospitalarias, para un poco aprender todos de todos, ¿no? No sé si te parece bien este resumen, Antonio. Perfecto, Salvador. Perfecto, sí. Por ahí van los tiros. Perfecto.
Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Sin más, daros las gracias de nuevo y simplemente informaros de que el lunes tenemos a la doctora Cristina García, que como sabéis es la editora jefe de la revista Radiología, y ella nos va a hablar, revista La Radiología, novedades y proyectos. Es el lunes, estáis todos invitados. Que tengáis un buen día, un buen fin de semana. Gracias, Antonio, gracias, Santiago, y gracias, Nerses. Un saludo a Venga, todos. muchas Venga, gracias. A todos. Adiós. 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 Gracias.